Buenos días. Carmiña. Helen. Buen día, doctor. ¿Cómo Buen está? día. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Muy Ya. bien. Perfecto. Esperemos entonces aquí se incorporen sus compañeros. Buenos días a Buen todos. día. Buenos Buen día, días. Lice. Buen Buenos día. días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Edgar, ¿ya está? Buen día, licenciado. Buenos días. ¿Cómo Le está? habla Wilber. ¿Cómo está, Le Wilber? habla Wilber. Bien. Quería decirle que yo voy a entrar hasta las 9:30. Y como soy sacerdote y tengo misa a las 9:30, voy a salir un rato, después voy a volver a entrar. Eso para que sepa. Ya, Soy Wilber. espérese, Cosía Wilber. Ah, usted es licenciado en teología, usted es sacerdote. Sí, yo soy licenciado en teología y en antropología. Qué bien, Wilber. Entonces, nos va a pegar sus bendiciones, por favor. Claro que sí. Ya, Claro que sí. Que sea un día bendecido el día de hoy. Domingo. gracias. Perfecto, no se preocupe, después regresa nomás. Muchas gracias. Pero regístrese en el chat. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto.
Buenos días, registren todos apellidos paternos, materno y nombre en el chat. Listo, Licen. Edgar ya está. Edgar Miranda. Podemos empezar entonces. ¿Tienen algunas dudas en relación a al tema abordado anoche? De mi parte, ninguna, profe. Buen día. Buen día, Richard. No hay dudas. Yo comprendí igual, profe. Buen día. Buenos días. Entonces, no habiendo dudas, ¿qué es de nuestro abogado Jason? ¿No llegó Jason? No llegó todavía, Licen, no ingresó. No ingresó, ¿no? A la Sí, sala. todavía no ha debido llegar de Macharetí, seguramente, Licen. Debe estar lloviendo mucho, debe haber mal tiempo, no debe haber movilidad, de seguro, ¿no? Me imagino que sí. ¿Qué será? ¿Qué hará ese chico? No sé. Ya. Entonces, Licenciado, dígame, Wilber. en cuanto al planteamiento del problema, usted decía de que hay que hacerse una pregunta. Esa ya es la pregunta de investigación, ¿verdad? Exactamente. Es decir, una vez que se ha identificado esa que nace como una idea y luego pasa a ser un objeto de investigación, ya nosotros pasamos a la sistematización en el cuadro para plantear el problema, ¿no? Es decir, ya tamizamos qué pasa en el ámbito espacial, los síntomas del problema, las causas del problema, el diagnóstico, después el pronóstico y al final el control del pronóstico. Entonces, todas esas, es decir, todas esas connotaciones que ustedes han registrado en la planilla, luego hacen ese relato de todos estos puntos que se han abordado. Ya me has dicho, ayer habíamos visto cómo realizamos el relato, solamente hacemos una copia de cada una de las, del contenido de las columnas, le ponemos un conector, ¿no? Y en base a todo aquello, entonces ya corresponde formular la pregunta. Pero la vida debe ser de disque para derechos. Melissa, su micrófono. La del show.
Entonces, ahí a nosotros ya, es decir, a ustedes ya les corresponde ya la formulación de la formulación de la pregunta, que esa es, en este caso, el norte que nos va a marcar el desarrollo del trabajo. Esa es la pregunta problemática. Y decíamos, esta pregunta problemática, la respuesta a esta pregunta problemática va a tener dos vértices. Uno que va a ser el objetivo general, que va a ser respuesta a esta, y otra va a ser la formulación de la hipótesis. Después de que tenemos formulada la pregunta general, tienen que formular 3 o 4 subpreguntas problemáticas. Pero estas 3 o 4 preguntas subproblémicas, decíamos, tienen que estar mirando siempre a la pregunta problemática general. Tienen que mirarla. Y una vez que ya se tienen formuladas estas subpreguntas, entonces hay que dar respuesta a las subpreguntas. Y esas respuestas a las subpreguntas, ¿no?, van a pasar a ser los objetivos específicos de la tesis. Y decíamos, vale la pena siempre empezar o formular la primera subpregunta del problema que esté direccionada hacia el marco teórico, ¿no? En este caso, preguntarnos, ¿qué establece la teoría en relación a la mitigación de impactos ambientales ocasionados por la contaminación, ocasionados por la contaminación de líquidos en los mataderos a consecuencia del faeneado, del ganado, etcétera, ¿no? Entonces, como esa es mi primera subpregunta del problema, entonces pasa a ser un objetivo específico. Y para que sea un objetivo, hemos dicho, la primera palabra tiene que ser un verbo infinitivo en tercera persona. Entonces será desarrollar, puede ser 1 o 2 palabras, ¿no? Desarrollar, describir las características, describir las teorías relativas a la contaminación ambiental ocasionada en botaderos de faenado de ganado, etcétera, que ocasionan en el suelo, en el subsuelo, en las aguas fluviales, ríos. Entonces, allá tienen el marco teórico. El primer objetivo es el marco teórico. La segunda subpregunta, decíamos, la segunda subpregunta problemática, la vamos a direccionar hacia la parte del diagnóstico de la situación actual. Entonces, la pregunta establecerá cuál la relación o cuál las caracterizaciones que tienen en este momento la empresa faeneadora de ganado mayor tal y y el uso de formas de desecho de los lixiviados que provienen del faeneado del ganado, o cómo se encuentran, cómo logran, es decir, cómo logran que estos componentes, que estos elementos de la producción de aguas contaminadas por sangre, por lavado de la carne, etcétera, son desertados, ¿no? Entonces, ahí ya estamos direccionando hacia el diagnóstico.
Y el tercer objetivo, en este caso la tercera pregunta problemática será ¿cómo se puede mejorar la contaminación ambiental que ocasiona el matadero fulano de tal, toda vez que los desechos de aguas contaminadas van a ser depositadas en el río Parapetí? Entonces, ahí ya surge, esa pregunta tiene que ser respondida. Entonces, ahí es el objetivo, el tercer objetivo específico. Y este tercer objetivo específico, lógicamente, que va a estar direccionado a la propuesta. Entonces, proponer las características, proponer, como decía el compañero, era, a ver, no sé, en algún lugar registré, era proponer, en este caso es una, proponer el diseño de una infraestructura que permita reciclar las aguas provenientes del faineado de ganado en el matadero tanto, ¿no? Entonces, allá tenemos el tercer capítulo que va a ser la propuesta. Entonces, ahí vemos cómo ya están concatenados pregunta, en este caso la pregunta problemática, el objetivo general, la hipótesis, las subpreguntas, los objetivos específicos y el desarrollo capitular. Es una relación lógica, ¿no?, que existen entre todos ellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y esto es lo que veíamos anoche, el cuadro que ustedes tienen que mandar en el día lunes, ¿no? Hasta las 12 de la noche, mañana. Entonces, tienen que sistematizar, ¿no?, en los diferentes escenarios. Y decíamos qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación. Por eso que ustedes tienen que haber definido claramente su objeto de investigación. Luego veíamos los síntomas del problema. Sí, hay que identificar hechos que se observan. Las causas del problema. Hechos o situaciones que se producen. El diagnóstico con síntomas y causas, hacer la narración. Y luego veíamos el pronóstico, que es a futuro, ¿no? Se asume que las situaciones identificadas subsisten en el objeto de investigación. ¿Qué pasaría? Y finalmente el control del pronóstico, que significa buscar alternativas que se anticipen a esos hechos, y en este caso el pronóstico nos va a tributar fundamentalmente a la propuesta del trabajo. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ponemos un ejemplo en el área educativa. Y dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Derecho Civil en la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas es ante todo verbalista, memorístico, repetitivo, creando vacíos teóricos, doctrinales, jurídicos, procedimentales y aplicativos a los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este ámbito espacial? Esto es lo que sucede. Que el PEA de la asignatura de Derecho Civil, ¿no?, es ante todo el proceso de enseñanza es eminentemente verbalista, memorístico, repetitivo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese momento en ese ámbito espacial. Ahora, ¿qué hechos se observan? ¿Qué hechos se observan en relación a este objeto de investigación? ¿Qué es lo que sucede? Esto determina que los estudiantes no logren retener de forma óptima
los preceptos teóricos, doctrinales, ni tampoco el contenido jurídico procedimental del derecho civil. Y peor aún, está con un desamparo total, es decir, un ausentismo en la puesta en práctica de los saberes o conocimientos teóricos a casos específicos. Entonces, esos son los síntomas que se han identificado. Ahora, las causas de este problema, ¿qué hechos o situaciones, qué hechos producen estas situaciones? En el plan global de la asignatura de Derecho Civil, está organizado en contenidos. Está organizado bajo el enfoque por contenidos. Contenidos temáticos. Un objetivo general que persigue la asignatura y de forma muy breve se describe la forma de enseñanza que pretende impartir el docente. Lo cual no facilita la labor de este. Nos estamos refiriendo al docente. El momento de aplicar lo estipulado en su plan global. A esto se suma el carácter repetitivo e interpretativo que aplica en el proceso de enseñanza que desarrolla el docente, apoyándose solo en el método exegético. En derecho, el derecho tiene un método propio que es el exegético y que significa analizar la norma artículo por artículo con la letra muerta, como decimos la letra muerta. Y no nos preguntamos el dónde, el por qué, cuál fue en este caso el parecer del legislador, por qué el legislador ha creado esa norma. No, aquí lo que le interesa al docente es de que el estudiante tenga en su cabeza el contenido de ese artículo y amén. Buscando solamente el acumulamiento de información en el estudiante, sin desarrollar mayores acciones que permitan aprendizajes significativos. Ahora, entre estos dos componentes, decíamos también en el ejemplo de ayer, de anoche, con hay que hacer con síntomas y causas, hay que hacer una narración. Y esta narración es: el aprendizaje de los estudiantes es eminentemente memorístico, repetitivo, acumulativo, lo cual no garantiza que estos conocimientos teóricos puedan ser aplicados de manera idónea a casos reales, determinando este aspecto fundamentalmente porque el docente es simplemente un transmisor de conocimientos. Cumpliendo a cabalidad el contenido del plan global de la asignatura, no realizando mayores esfuerzos el momento de la evaluación que medir la cantidad de conocimientos que tiene el estudiante, tal como se los encuentra en el Código Civil. Esto determina que los estudiantes no logren conocimientos y saberes reales para su futura aplicación. Ahora vamos a ver el pronóstico. Se asume que que la situación identificada, que estas situaciones identificadas, ¿no?, persisten y subsisten. Si no se logra cambiar la forma del proceso de enseñanza-aprendizaje, el constructo del plan global de la asignatura de Derecho Civil, aplicando enfoques nuevos y que logren saberes teóricos aplicativos, los estudiantes, una vez que concluyan la carrera, encontrarán grandes dificultades y tropiezos al ejercer la abogacía, lo cual determina una brecha más grande entre la formación que otorga la universidad y el mercado laboral. Entonces, no hay una relación entre lo que se forma y lo que el mercado laboral pide. El control del pronóstico, que significa buscar alternativas que se anticipen a estos hechos. Y hemos dicho, esto nos va a dar lugar, nos va a dar origen a la
a la propuesta. Se quiere contar con un instrumento técnico pedagógico. Aquí falta coma. Que sirva de medio, que posibilite que el docente pueda desarrollar otras estrategias, técnicas y procedimientos para que los conocimientos que adquieren los estudiantes que cursan la asignatura de Derecho Civil sean significativos. Vale decir que los saberes adquiridos les permita una aplicación real del derecho en diferentes ámbitos, tanto como abogados causídicos o como operadores de justicia. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el instrumento técnico pedagógico? Si se quiere contar con un instrumento técnico pedagógico. ¿Cuál sería este instrumento técnico pedagógico? ¿La propuesta? Pero en este caso, ¿cuál es el instrumento técnico pedagógico? Instrumento. Ya, las estrategias. ¿Y cuál es en este caso el instrumento técnico, el documento? Aquí se podría también poner, se requiere contar con un documento técnico pedagógico. Ahora, ¿cuál es ese instrumento o ese documento técnico pedagógico? ¿El plan de aula? Exactamente. En este caso sería el plan global de la asignatura con sus planes de clase. Ese es el instrumento técnico. No hay otra forma. Entonces significa que la propuesta va a estar direccionada a reelaborar el plan global de la asignatura, sea de Derecho Civil 1, 2, 3, 4, 5, ya se ve eso. La propuesta va a estar direccionada, pero ese plan global va a buscar de que el docente, es decir, aplique otras estrategias y no solamente la clase magistral, repetitiva, verbalista, memorística, y también cambie su forma de evaluar. Porque según todo este relacionamiento que estamos viendo, el docente solamente evalúa la acumulación de conocimientos que tiene el estudiante en la memoria. Y en ese caso los exámenes dirán, ¿cuál es la definición de contrato? Y el estudiante, de manera verbal o escrita, tendrá que narrar, describir qué es un contrato. Y lo que sucede es, pasan 2, 3 meses y se le vuelve a preguntar al estudiante, ¿qué es un contrato? Se olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué sucede ese fenómeno? A ver, tenemos nosotros una compañera psicóloga. Anabel. ¿Está? Helen. Sí, buen día. Buenos Estoy acá. días. Buenos días. Anabel. Anabel, ¿por qué Sí. sucede este fenómeno psicológico y ustedes han llevado esa parte en la asignatura de psicología cognitiva? Sí, tiene que ver con la psicología cognitiva. Precisamente porque solamente recabamos a lo que viene a ser la función de la memoria. Y los contenidos, o sea, los contenidos de aprendizaje no se relacionan con lo significativo, o sea, con la parte emocional también. Solo le prestamos atención al aprendizaje cognitivo, o sea, al conocimiento, cuando tendríamos que conectarlo también con la parte emocional, el Ahora, efecto que eso tendría. claro, ¿cómo logramos conectar con esa parte emocional? Generando experiencias que sean significativas en relación al contenido que se está desarrollando hacia el estudiante o con el estudiante. Perfecto. Entonces, eso significa de que en una clase magistral que imparte el docente y que tiene solamente el fin cumplir en este caso, los contenidos del tema de la asignatura, ¿no? Sí. No, el estudiante lo que hace es guardar o memorizar
esos conocimientos en la memoria de corta data, es decir, de corto tiempo. ¿No ve? Sí, Memoriza precisamente para ese momento nomás. para este momento, sí, porque el contenido a aprender no es significativo. Claro. Ahora, ¿cuándo decimos que un contenido es significativo en el aprendizaje? En este caso, o en el caso del aprendizaje, tendría que ser, de acuerdo a lo que estamos desarrollando, relacionarlo con la realidad, con estudio de casos, por ejemplo, ¿no? Con historias de vida, ¿no? Dependiendo del contenido, la materia que estemos trabajando. Claro. En ese caso, como docentes, nosotros tenemos que establecer realmente cómo vamos a lograr, en este caso, conocimientos, el conocimiento significativo, como su nombre dice, conocimiento significativo, ¿ya? Establece que el estudiante va a aprender y esos aprendizajes los va a aplicar a futuro para la resolución de problemas. Es decir, que va a ser ese aprendizaje significativo cuando el estudiante acumule esos conocimientos en la memoria de larga data. Es decir, que no se va a olvidar. Y como bien decía la compañera, no hay otra forma. Hasta el momento no sea, inclusive hasta la misma neurociencia, que es hoy es ahora uno de los temas mucho más desarrollados, que se está desarrollando, que se está investigando, es decir, cómo se comporta el cerebro en relación a los estímulos y a todo aquello, ¿no? La neurociencia, ahora mucho se está viendo la neurociencia desde el punto de vista pedagógico también. A pesar de eso, ¿no? La única forma en que el estudiante va a poder adquirir conocimientos significativos es creando, ¿no? Escenarios de esos contenidos temáticos, ¿ya? Que vayan a escenarios de la vida real. Y ahí es justamente, ¿no? Ahí está la clave del éxito, que es la aplicación de las estrategias. Como bien decía la compañera, pueden ser historias de vida. Se puede utilizar una estrategias como historias de vidas, resolución de problemas, trabajos en equipo, teatralizaciones. Es decir, porque no solamente hay que quedarse con la letra muerta de la teoría, del postulado, etcétera, sino que hay que incorporarle muchísimos más elementos para que el estudiante pueda, de manera inclusive inconsciente, porque mucho juega la parte de la inconsciencia acá, pueda asimilar esos conocimientos en la memoria de larga data. Y eso se hace fundamentalmente, y eso se logra con la parte cuasi experimental. Como decíamos la anterior, hace dos clases o 3 clases, por ejemplo, cuando se elabora o se trabaja una simulación en el ámbito del derecho, por ejemplo, un juicio oral, la simulación de un juicio oral. Esos chicos no van a olvidar nunca aquello. O cuando vamos a hacer, por ejemplo, vamos a aplicar una teoría de muestreo aleatoria simple a un bosque primario para poder hacer la inventariación de las especies arbóreas que corresponden a bosques primarios. Los estamos llevando al campo y le estamos diciendo, a ver, utilice usted la teoría de Srill que establece que una muestra aleatoria cuente en esta hectárea, en estos 10.000 metros, cuántos árboles registre en una bitácora o registre en una planilla, ¿no? Cuántos árboles, señalice a cada árbol, póngale una señal a cada árbol, qué tipo de especie es este árbol, y ahora usted aplique la fórmula y decimos si en esta hectárea existen 20 árboles de esta especie, 15 de esta otra, 50 de esta otra, asumimos que en estas 1000 hectáreas existen
ese número de árboles. Entonces, se ha hecho una inventariación de estas especies arbóreas. Pero esa teoría de una muestra aleatoria, ¿no?, ha sido aplicada por los estudiantes en un estudio de caso en un bosque primario. Entonces, no queda solamente aquí la teoría muestral para la botánica, no queda solamente aquí, en el pizarrón, sino que los estudiantes han ido y han verificado de que realmente esa teoría es aplicable. Entonces, esos conocimientos no se los va a olvidar. Y eso es lo que dice Tobón, lo que expresa Tobón. Lo que se tiene que hacer es movilizar la competencia o los elementos que forman la competencia. Y Doctor. esa movilización de los elementos que conllevan y que forman parte de esa competencia va a arrojar esos resultados, de que el estudiante pueda asimilar y pueda retener en la memoria de larga data. Dígame. También podría entrar el ejemplo que usted mismo dio de la Universidad del Valle, cuando los estudiantes llevan sus emprendimientos a la feria de la carrera de administración, hacía referencia usted, ellos están aplicando ahí las teorías que están desarrollando en la parte teórica, ¿no? Los contenidos. Lógico. Y entonces en esas prácticas están generando, ¿no?, esos conocimientos significativos, aplicando estos conocimientos teóricos. Claro. Entonces son experiencias que no se van a olvidar, como usted indica. Y en ese caso hubiera dos vertientes, ¿no? Hay una que se les está, es decir, se los está motivando, porque en este caso según la teoría, el enfoque por competencias, se estaría trabajando el ser, ¿no? Que dentro del ser estaría la parte de la motivación. Se los está motivando para que sean emprendedores, para que puedan crear su propio negocio, una vertiente. Y la segunda, lo que usted decía exactamente, es decir, esos conocimientos teóricos de la ciencia de la administración de las empresas se están aplicando ya a casos concretos. Porque lo que se está haciendo, se está simulando de que los chicos puedan tener un negocio, por ejemplo, de venta de herramientas de construcción, como un emprendimiento propio. Ya, entonces hay varias asignaturas que van a tener que ver desde la parte legislativa, por ejemplo, cómo son las importaciones, características de las importaciones, si son este tipo de importaciones, cómo se las hace, cómo se hace el trámite en aduana, etc. Van a ver cómo es la parte tributaria. Eso ya llevan en la parte de todo lo que es la parte del área de contabilidad, ¿no? Área contable y de costos. Van a determinar cuáles son sus costos, es decir, a cuánto están comprando, a cuánto están importando. Pondrán sus costos fijos y sus costos variables. ¿Cuánto les costará el alquiler de la tienda? ¿Cuánto les costará el sueldo del empleado? ¿Cuánto pagarán en servicios básicos? Costos fijos, costos variables, los impuestos, y luego determinarán sus utilidades. Entonces, están aplicando todos esos conocimientos de muchas asignaturas, esos conocimientos teóricos de muchas asignaturas, ¿no?, para la realización de un negocio. ¿Por qué creen que la mayor parte de los negocios, de los emprendimientos que no tienen una base científica en los procesos de organización y de gestión empresarial, surgen porque la persona tuvo su capitalito, consiguió un capitalito y empieza a vender, a comprar papas de los rescatistas, y tiene ahí su pequeño supermercado. ¿Por qué ese negocio es de alguna manera rentable? Porque ellos nunca, dentro de sus costos fijos, casi nunca ponen el sueldo que ellos como personas
inclusive como propietarios, deberían fijar. Entonces, les da solamente una economía de subsistencia que ni siquiera está mirando, ¿no?, si realmente el negocio es o no es rentable. Y lo mismo ocurre con las señoras que venden verdura en el mercado o venden carne. Ellas memorísticamente saben, ya, el kilo de carne está agarrando a 15 pesos y va a vender en 25. Ahora, esos 10 bolivianos está tomando en cuenta lo que el sitiaje que tiene que pagar del mercado, el transporte de la carne, la limpieza que se tiene que hacer de la carne para que sea lo más magra posible la carne, quitando todos los nervios, las cosas, que sea carne magra. ¿Sabe cuánto es el resultado que tiene de pérdida en peso de 1 kilo de carne normal para que se vuelva carne magra, quitando grasas, nervios, etcétera? No sabe. Tampoco considera el sueldo que ella debería percibir como si fuera una empleada más, ¿no? Entonces, justamente, en este caso, las universidades lo que buscan con él, lograr que el desarrollo de emprendimientos de los estudiantes es de que esos negocios tengan una base científica, una muy buena base teórica y aplicativa en el desarrollo de la gestión empresarial, de esa microgestión empresarial. Y por eso vemos de que los negocios, los emprendimientos, cuando están dirigidos por profesionales, tienen muchísimos mejores resultados que un mismo negocio similar que está, en este caso, un emprendimiento que está desarrollado por una persona que no es estudiada en el área. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué sucede esto? Cuando hacemos un estudio de casos, el caso 1 y el caso 2. Y el resultado es porque la persona no es estudiada. Eso me trae mucho recuerdo a una maestría que se dio en Santa Cruz, la maestría en gerencia de la construcción. Me acuerdo muy bien. Y realmente cuando se ha ido desarrollando la maestría, yo fui docente con 2 módulos en esa maestría, se ha identificado, impresionante, empresas constructoras tan grandes, ¿no?, que tienen inclusive su capital, son de millones de bolivianos, millones, porque construyen un edificio de 15 pisos, a veces construyen edificios paralelos o hacen viviendas sociales, pero no tenían una organización empresarial. No había un gerenciamiento en la empresa constructora. Sí, de memoria sabían quiénes eran sus proveedores, quiénes proveían los agregados, es decir, la piedra, la parte de cemento, la parte de grifería, todo eso. Pero no había una organización como tal en la empresa, un organigrama, un manual de funciones, un manual de procesos. No determinaban sus costos fijos, sus costos variables. Pero sácalo, pues, hijita, no vas a pelear con el perro que es ignorante, porque eres una persona pensante. Si no hace caso, dale, mamita. Exacto, que le dé un golpe, pero que no lo dañe al animalito, porque el animalito no tiene la culpa. No es pensante. El animal actúa por instinto. No. Entonces, como decíamos, en negocios tan grandes, que generalmente esos son negocios familiares. Las empresas constructoras en Bolivia son negocios familiares, pero no tenían esa organización. Y por eso justamente que se creó la maestría en gerencia de la construcción. Y era la parte del gerenciamiento, ¿no?, de cómo desarrollar aquello, pero ya de una manera mucho más científica. Y realmente ahí se daban cuenta muchas empresas cuando se hacían los trabajos de grado. En los trabajos de grado era donde, las tesis era donde salían todas esas situaciones. Se decían, yo pensé que ganaba más. Pensé realmente que como empresa ganaba más, pero no había sido así. ¿No? Entonces, ocurre aquello y eso es porque no tenemos una formación en el pregrado que esté determinada a poner en práctica
esos conocimientos teóricos. ¿Preguntas? Y en este nuestro ejemplo decíamos, se requiere contar con un instrumento técnico pedagógico. Este es el PG. Yo creo que realmente la solución a los problemas de la educación que tenemos en Bolivia están determinados fundamentalmente a dos elementos, tres elementos, ¿no? Es decir, el diseño curricular y los planes globales. Ahora, el diseño curricular como diseño curricular, del cual forma parte los planes globales, estos tienen que ir a cumplir lo que se ha establecido. De nada me sirve tener un diseño curricular perfecto, un plan global perfecto, si el docente no va a cumplir lo que ha planificado. De nada me sirve. De nada, tanto esfuerzo institucional como institución de educación superior, si no va a ir a resolver el problema y a poner en práctica. No va a poder. Y ahí no sé si les he contado el ejemplo que hemos tenido con la EMI. Sobre el enfoque por competencias. ¿Les he contado a ustedes o ha sido al grupo de la otra universidad? No, no nos ha contado, doctor. Ya. No, no nos No. hago. Resulta, Profe. resulta No. de que la EMI migra sus diseños curriculares que eran por objetivos hace unos 8 o 10 años al enfoque por competencias. Entonces, todos los diseños curriculares a nivel nacional, de la EMI nacional, porque la EMI tiene subsedes, la central es La Paz, subsede Cochabamba, subsede Santa Cruz y subsede Ribera Alta, ¿no? Entonces, migran todos sus diseños curriculares al enfoque por competencias en los rediseños. Luego que migran, los planes globales también se exigen a los docentes de que se elaboren bajo el enfoque por competencias. Y los docentes elaboran sus planes globales. Cuando se hace, me piden que haga una evaluación de la situación actual de la EMI en el pregrado a nivel nacional, ¿no? Entonces se identifican muchos problemas, ¿no? Tenemos el documento, sí, el diseño curricular nuevo, el rediseño curricular bajo el enfoque por competencias. Los docentes tienen sus planes globales, pero el aula sigue la misma, con ese enfoque tradicional, memorístico, repetitivo, por objetivos, etc. Hay que dar solución al problema. No hay más, no hay forma. Y la solución al problema es diseño un diplomado bajo el enfoque por competencias, que es un diplomado cerrado para docentes de la EMI. Y empiezo con Cochabamba. Este diplomado, que está direccionado exclusivamente a los docentes de la EMI, que creo que en ese entonces eran 130, creo, docentes, 140. Fraccionamos por grupos, creo que 3 grupos paralelos. Al principio ha sido una guerra sin fin. ¿Por qué? Porque los estudiantes empezaron a criticar a los docentes que no querían asistir al diplomado, de que no era posible, de que no entendían, que el docente no sabía. No era pues así. No era así. Los docentes eran gente que había trabajado el enfoque por competencias y en otras universidades habían desarrollado. Eran personas que tenían una larga experiencia en gestión educativa aplicando el enfoque también. Y la cosa es que casi aborta el proyecto. Que no querían asistir porque se creen dueños de las asignaturas, ¿no? Docentes que están 15 años regentando las asignaturas. ¿Cuál es la solución? Muy fácil.
al rector, le digo al general, saque un instructivo y en ese instructivo dice, docente que no haya cursado el diplomado en enfoque por competencias, sus asignaturas van a ser acéfalas y van a ser convocadas. Listo. Agarra el general y saca la circular a nivel nacional. Ah, ahí los docentes tuvieron que cursar el diplomado o caso contrario, perdían su fuente laboral. No había otra. Y cambiamos, hacemos un rediseño un rediseño curricular del diplomado y le damos mayor énfasis en el primer módulo, le damos mayor énfasis a la parte actitudinal, porque no nos olvidemos que hay competencias actitudinales, ¿no? Del ser. Entonces, lo primero que se hace y se instruye a los docentes, ¿no? A nivel nacional, se instruye a los docentes de que trabajen la parte actitudinal de los cursantes del diplomado, que eran los docentes. La parte actitudinal. Es decir, que ellos cambien su forma de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que ellos cambien. Porque les podemos dar 10 diplomados y si ellos no quieren, no van a cambiar su forma de enseñar. Esa nomás es la realidad en los hechos. Entonces, se trabaja mucho más, con mayor énfasis en la parte actitudinal. Terminan. Un año ha durado, si no me equivoco, un poquito más. La capacitación a los docentes con ese diplomado en todas las unidades académicas de Bolivia. Entonces, ahora lo que hay que hacer y lo que no se pudo hacer, ¿no? Es decir, todos habían cursado, todos los que habían algunos que habían reprobado algunos módulos, se les dio los módulos nuevamente en las siguientes versiones. Bueno, al final el requisito estaba cumplido, que el requisito era de que todo docente para ejercer la docencia en la universidad debería tener el certificado del diplomado del enfoque por competencias. Pasaron año y medio, un año más, y ya cambiaron de rector. Ese es el problema de la EMI. Las autoridades académicas cambian cada año. Pero ya se había logrado esa parte. Y lo que faltaba, al nuevo rector le digo, lo que ahora hay que hacer es evaluar el desempeño docente. Es decir, todo lo que el docente ha aprendido en el diplomado, sí está poniendo en la práctica diaria en el salón de clases. Y después no debería quedar solamente viendo si pone en práctica, sino debería medirse los resultados de los estudiantes en relación si están adquiriendo conocimientos significativos y que vayan esos conocimientos a la resolución de problemas. Esta parte ya no la pudimos hacer. Esta. Esta parte ya no la pudimos hacer. No se pudo ya trabajar por la rotación de autoridades. Esta parte. Medir realmente el antes y el después de los estudiantes. Entonces,
eso nos muestra nomás de que, por más que tengamos los documentos, y si los documentos, en este caso, el diseño curricular o el rediseño curricular, los planes globales, etcétera, hay que ver la aplicación por parte del docente en el aula y el rendimiento de los estudiantes. Si esta propuesta uno la lleva a una universidad del sistema, y en este caso a una universidad pública, con seguridad que no podemos, no estamos ni 15 días ejerciendo la función de gestor educativo, porque nos votan a los 10 días. Y eso es con seguridad por los intereses, ¿no? Hay mucho interés personal. Y es cierto, hay docentes que regentan las asignaturas hace 30 años y se creen dueños de la asignatura, y son dueños de la asignatura, ¿no? Por las características de la autonomía, y además hay un postulado que tienen casi la mayor parte de las universidades, la libre cátedra. Entonces, a veces no se puede con las universidades del sistema, con las universidades públicas, poder realizar este tipo de acciones para lograr realmente una capacitación idónea en los docentes y un desempeño idóneo en el proceso de enseñanza. Preguntas. Buen día, profesor. Buen Le habla día, Betty Betty. Montaño. Buen día, compañero. Viendo todas las enseñanzas que nos está dando, profesor, le agradezco mucho. Yo estoy con un dilema en la parte de la gestión ambiental. Por ejemplo, yo estoy proponiendo un sistema alternativo para actividades hidrocarburíferas en el área protegida Sararenda, que sea determinado como área protegida municipal. Entonces, mi objeto o mi ámbito de investigación es la serranía, no la empresa petrolera, ¿no? Ya, pero usted... Porque ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo en este ámbito espacial? El asentamiento de comunidades, la parte agropecuaria y las actividades petrolíferas o hidrocarburíferas. Ya. Usted es de la maestría de medio ambiente, ¿no? Gestión ambiental. Gestión ambiental, perfecto. Entonces, ¿a qué está direccionada su propuesta? A la conservación del área protegida sería, pero al daño ambiental que realiza la empresa petrolera a través de su actividad petrolífera que realiza. Ya, pero ¿cómo pretende solucionar el problema? Planteando a la ausencia, yo estoy viendo a la ausencia de la norma del manejo de áreas protegidas, estaba pensando en un plan alternativo, un sistema alternativo que ayude a la conservación de alguna de las especies, por ejemplo. Ya, pero en este caso lo que usted, es decir, su propuesta tiene que estar direccionada a la mitigación. Sí. Porque no, es decir, en este caso lo principal va a ser siempre, se quiera o no se quiera, va a ser la generación de recursos económicos que va a proveer el pozo petrolero, ¿no? Y lo que pasa es que dentro de la empresa, por ejemplo, yo está pensando en atacar a la empresa, por ejemplo, para que deje algo, por ejemplo, hay un soporte económico donde ellos no hacen la inversión para la conservación del área. Claro, pero en ese caso lo que va a tener que proponer son entonces un plan de mitigación del impacto ambiental ocasionado por la explotación petrolera en el área protegida. Imagínense con la situación que ahora estamos atravesando, con la caída es decir, ni siquiera es caída del costo. El precio del petróleo ha vuelto a subir desde la pandemia y mucho más ahora con la guerra con Ucrania. El problema para Bolivia es de que no tenemos, es decir, ni pozos de petróleo, de gas, no hay. No hay. Hay que volver a hacer otra vez exploración para ver si se encuentra.
Entonces, usted tiene que ser en ese sentido más real, tiene que ser mucho más real la propuesta, porque la propuesta no puede estar direccionada a que la empresa deje de producir. Porque la va a decir, no, hasta el mismo gobierno va a decir, no, nosotros necesitamos producción de petróleo y estamos con ese problema, con la escasez que tenemos en el país. Entonces, su propuesta que está direccionada a mitigar y que la empresa, si tiene, está dentro del presupuesto y dentro de la ley, de que tiene que, cierto monto de dinero tiene que utilizarse para mitigar impactos ambientales, entonces usted puede proponer un plan de mitigación, ¿no? Un plan de mitigación de impactos ambientales, pero establecer bien claro ese objeto de investigación. ¿Qué parte de mitigación? Ahora, ¿qué quiere mitigar? Impactos ambientales en aire, en subsuelo, Claro, los factores ambientales sería, digamos, agua, suelo y aire, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que yo pretendo? Pues como este es un pozo que ya está casi marginal, digamos, entonces hay, por ejemplo, pozos cerrados que son ya pasivos ambientales. Hay pozos que están produciendo muy poco, digamos, ¿no? Pero la empresa sigue entrando al área protegida y sigue ocasionando, digamos, apertura de camino, una serie de actividades que ellos realizan. Esto da lugar, digamos, a asentamiento de comunidades, da lugar a que esa gente se aboque a la agropecuaria y ocasione impactos, por ejemplo. Eso es lo que más o menos yo estoy media confundida. Esto también porque hay ausencia en la norma municipal de áreas protegidas, ¿no? Claro, pero en ese caso usted no va a poder trabajar su objeto de investigación, no va a ser la norma, porque si no tendría que estar direccionada a cambiar la norma de las áreas protegidas. En cambio, su objeto de investigación va a ser, como les repito, va a tener que ser mitigar los impactos ambientales y hay que buscar un espacio, delimitar el espacio físico donde usted va a proponer. Porque pongamos que el sector del parque son 20,000 hectáreas. Ya. Sí. Entonces, ¿qué parte de esas 20,000 hectáreas usted está proponiendo de que se tengan que mitigar esos impactos ambientales por parte de la empresa para justamente beneficiar a las poblaciones locales para que se dediquen a la agricultura? ¿No? Entonces, va a tener que elaborar, su propuesta va a estar direccionada a un plan de mitigación que va a estar para evitar en ese espacio que usted está delimitando, un espacio bien delimitado, para evitar contaminación, aire, aguas, suelo, subsuelo, etcétera, y beneficiar a los lugareños, ¿no? Un comentario, profe, sobre el tema. Adelante. Gracias. Hola, Betty, buen día. Buen día, buen día. Les cuento que el área protegida Sararenda, valga la oportunidad, fue una iniciativa personal cuando yo era concejal y la planteé originalmente el área protegida municipal con el nombre de Jucumari, que es una especie en extinción y que vive en nuestra serranía. Así que así nació. Ahora, esta área protegida es intermunicipal porque está Lagunilla, está Camiri y está también Cuevo. Por estas características se trabajó también para que esta área protegida municipal se convierta en un área protegida departamental. De esta manera, ahora el área protegida ya tiene su directora, es una bióloga, Sonia Majicevich, que es la que se encarga, digamos, de, con sus guardaparques, hacer el trabajo de seguimiento y monitoreo a toda la actividad petrolera que hay en la zona. Porque la idea es esa, digamos, ¿no? Combinar la actividad hidrocarburífera con las actividades productivas por las características que tiene la zona y también proteger su fauna, ¿no? Que es muy, muy rica. El objetivo es que esta área protegida se convierta en un área protegida nacional, digamos, que entre al CERNAF
y que de esta manera podamos captar mayores recursos para poder, digamos, darle mejores oportunidades a las comunidades que están en la zona. Tenemos una que es Alto Camiri, otra que es Planta de Gas, parte de Yuti, y bueno, en esa línea también ha entrado, ¿cómo se llama? Una ONG, Natura, con un programa que se llama ARAS, Acciones Recíprocas por Agua, para que cuidar, digamos, que las partes altas de nuestra serranía, donde se encuentran los reservorios, que puedan ser mantenidas en su integridad, así como están, digamos, ¿no? De manera natural y no tengan, digamos, la intervención, el chaqueo discriminado que se está dando, ¿no? En estos últimos años, lo cual permite también y genera falta de recursos hídricos para consumo humano en las zonas bajas. Solo ese comentario. Tiene presupuesto departamental, tiene un presupuesto de carácter nacional, perdón, municipal, y ahí también entra, digamos, en este caso sería Repsol Andina, ¿no? Con Andina en este tipo digamos, con recursos, digamos. Le hago este comentario porque de repente te puede ayudar en algo, querida. Me ayuda, Pitico, no sabía de Sonia, voy a tratar de contactarme y no, bueno, el contacto es importante, ¿no? Ya que ella está manejando la parte del área protegida, Sararenda. Entonces, es la directora, sí, está interesante, muy bonito está tu tema, felicidades. Entonces, Gracias. ahora lo que tiene que hacer usted, tomando en cuenta esos antecedentes que le da este compañero, entonces va a tener que tomar contacto con la directora del área y ver realmente qué parte usted va a trabajar en su tesis y que realmente el trabajo que desarrolle, ¿no? Va a ser parte fundamental para la gestión ambiental del área protegida. Es decir, que su trabajo se pueda a futuro ejecutar. Y la delimitación, profesor, yo la había puesto en el municipio de Camiri porque, como decía el compañero, Lagunilla es Cuevo y más Camiri hace una extensión de área bastante grande, ¿no? Entonces yo había delimitado el área protegida del municipio de Camiri. Perfecto. Ahora, de esa área no puede ser, es decir, no va a ser una extensión muy grande, no se puede inclusive delimitar a un espacio más pequeño. Sí, tendría que analizar dónde caigan los pozos que están. Alto ya Camiri como podría ser, Betty, Alto Camiri, sí, sería bonito. Alto Camiri, no sé, y ver, no sé, yo estoy pensando, profesor, se me hace tan grande la idea, digamos, por ejemplo, si yo voy a hacer un plan de mitigación, tendría que hacer, digamos, el plan de mitigación y aparte, ¿qué voy a conservar en el área protegida? Esa es mi duda, digamos, ¿no? No sé. Por eso es que yo les recomiendo de que tiene que haber ya un plan dentro del área protegida, porque para declarar área protegida tiene que haber una norma, una ley, puede ser municipal, puede ser departamental, etcétera, y esa norma tiene que estar luego sistematizada con un plan, el plan del parque, del área protegida, plan del área protegida. Viendo justamente el plan del área protegida, usted tiene que escoger una parte bastante específica, porque no se olvida de que el trabajo la va a hacer sola. Y muchas veces estos trabajos son trabajos en equipo y en algunos casos también multidisciplinarios, ¿no? Con biólogos, ambientalistas, ingenieros forestales, etcétera, zoólogos, etcétera. Entonces, usted, bajo ese lineamiento, usted tiene que ya moverse a partir de mañana, ¿no? Para tomar contacto con la directora del área
y establecer de forma clara cuál va a ser el espacio físico en el cual va a trabajar usted y cuál va a ser el tema en específico que va a desarrollar, para que no se me pierda en la investigación. Porque de aquí a 15 días va a decir, no, me falta esto creo que no. Entonces hay que delimitar ese objeto de investigación y que realmente la tesis también sirva para la gestión del parque, ¿no? Del área protegida. Sí, eso. Eso es lo que interesa, de que esa propuesta que usted haga realmente se la pueda aplicar. Entonces, por ahí puede ser la conservación de ese tipo de osos que existen ahí en las partes andinas, ¿no? Que casi son en especies en extinción. Los jucumaris, por ejemplo, ya están declaradas especies en extinción, especialmente, y estas habitan especialmente en bosques húmedos. No son bosques hiperhúmedos, son bosques húmedos de cabecera de bosques, ¿no? Sí. Entonces, por eso tal vez tenga que dedicarse a la conservación de esta especie y sería muchísimo más específico, o a los impactos que ocasionan, en este caso, la empresa petrolera. Por eso, el tema es gigante. Siendo tan gigante, tiene que delimitarlo lo más que pueda, porque si no, la tesis no va a prosperar. Sí. Eso es lo que ya con todas las luces que me da, por eso me han aparecido bastantes interrogantes, donde eso quería preguntarle, porque no me estoy ubicando mucho en cómo voy a plantear, digamos, ¿no? Por eso, lo fundamental es de que establezca muy claramente su objeto de investigación. Y el objeto de investigación hemos visto que va a ser se tiene que tomar en cuenta la parte temporal, la parte espacial, y para usted será la parte geográfica, la parte ambiental. Sí. Entonces, muy claramente, y es preferible que se dedique a hacer una cosa muy concreta, porque usted tiene solamente estamos abril, mayo, junio, julio, agosto. Tiene 4 meses para entregar la tesis. Ya. ¿No? Entonces, por eso lo más concreto posible, y que el trabajo, lógicamente, sea una herramienta para el área protegida. Ok, bueno, voy a contactarme con la directora entonces, profesor. Sí, lo más antes posible, de que le estoy haciendo una tesis, quiero, a ver, oriénteme, ¿qué es lo que le falta? Muéstrame el plan, ¿qué podemos discutiremos su plan? ¿Qué dice el plan? ¿Qué partecita del plan puedo trabajar? Porque el plan, cualquier plan en cualquier área, un plan siempre genera algo. Y lo que genera un plan son planes alternativos, programas y proyectos, ¿no? De lo general a lo específico. Tal vez su propuesta va a tener que ser directamente un proyecto en específico para un sector en específico o una especie en específico. Entonces, deben estar las líneas gruesas en ese plan del área protegida. Tienen que estar las líneas gruesas. Porque hay vi una línea en la conservación, por ejemplo, de las orquídeas nativas, vi una línea de acción, parece. Ya ve, perfectamente puede trabajar entonces conservación de las orquídeas. Y ese tema es maravilloso, porque le cuento que hicimos aquí y con chicos de pregrado, imagínense, hicimos una investigación muy a la rápida dentro de la asignatura de planificación. Sí. Se han identificado que habían habido unas 2 especies de orquídeas en el Chapare, en Cochabamba, que ya no existen en el Chapare, pero que estas especies ya las habían, seguramente que las han debido exportar en algunos plantines y cosas, se las ha ubicado en el África, en Johannesburgo. Inclusive a los chicos del sindicato han tomado contacto mediante correos y cosas con el departamento de Flora, y ellos estaban dispuestos, ¿no?, a donar 200 especies, 200 plantines de estas orquídeas, pero en este caso el municipio, la gobernación tenía que trasladar
en cadena de, no cadena de frío, pero sí bien conservadas las las orquídeas para volverlas a su lugar de origen. Y los sudafricanos sabían que el lugar de origen, que era una especie endémica de Bolivia. Mire, no tan... ¿No? Entonces, hay cosas así maravillosas. Yo he encontrado especies nativas acá en el, por lo menos en el Cerro Saranenda, en las caminatas que tenía, por lo menos unas 7 tipos de orquídeas nativas, pero en diferentes lugares, ¿no? Y bien en la cima del cerro, ¿no? Imagínese. Entonces era por la humedad que hay por ahí, ¿no? Por eso lo que estaba en esa línea de acción, no sé, pero verlo, así como usted me está diciendo, reducirlo, el tema. Me gustó también ayer cuando habló del ecoturismo, digamos, ¿no? Claro. En la conservación de las especies, decía yo, para que no sea tan amplio mi tema. Claro, entonces usted va a definir, es decir, ahora, si quiere todavía y se puede lograr de que esa su tesis pueda ser también una herramienta generadora de recursos económicos. Y en este caso tendría que ser la conservación de la orquídea tantos, propuesta de conservación de la orquídea tantos, generando o por medio de un circuito ecoturístico en tal sector. Entonces usted va a elaborar un circuito ecoturístico para mostrar esa orquídea, va a conservar esa orquídea e inclusive va a generar recursos económicos, ¿no? Mediante el ecoturismo para esa especie de orquídeas que ya están casi como en estado de extinción, ¿no? Sí, es que la gente la saca la orquídea y la saca la planta completa, la saca. Claro. Para comercializar, digamos, ¿no? La saca la planta completa y no hay. Son orquídeas que están ahí nativamente, ¿no? Claro. Ahora, inclusive lo que puede proponer en su proyecto, en su propuesta, en su proyecto, es crear una, espérese cuál es el término, un vivero para la venta de plantines de esta orquídea, para que no vayan y saquen directamente las plantas y va a desaparecer esa orquídea. Entonces se van a vender a los turistas, ¿no? Los plantines, ¿no? Y de esa manera también va a ser un medio de conservación. Sí, en este ya sería un poco más ya reducida claro, muchísimo más el tema, reducido. ¿no es cierto? Y nosotros tenemos acá en Camiri, profesor, el chorro que se está haciendo como turístico, el chorro. Entonces, en esa guía se puede implementar el cultivo de esta orquídea nativa, ¿no? Claro, pero si decide eso, yo le mando todo el material bibliográfico sobre ecoturismo. Ya, Por eso, profe. defina cuál va a ser, cuál es su objeto de investigación hasta el día lunes, martes, hable con la directora, etcétera. Y sí, ella me puede ayudar. Sí, y usted me define, y si se decide trabajar la parte de ecoturismo para la orquídea, y yo le voy a mandar inclusive el material, porque hay una parte que nosotros llamamos medición de capacidad de carga, que está bajo la teoría de Cifuentes, que es un autor mexicano, sobre capacidades de carga para los circuitos u ofertas, circuitos o espacios ecoturísticos, ¿no? Y todos son fórmulas matemáticas para aplicarlas. Algo más, profe. Dígame. Hay cóndores en las alturas, Betty. Anidan los cóndores tipo de los Andes. El grande, el cuello blanco, cotorrojo. Los arriba. tucanes. Los tucanes. No, sí. no, cóndor. El tucán es otra cosa. Sí, los he el visto. cóndor de los Andes está ahí arriba, Beticita. Voy a tener que ir al chorro nuevamente. Va a tener que ir al chorro, pero ya antes de que vaya a hacer el trabajo de campo, directamente, pues no puede perder el tiempo, defina bien el objeto de investigación y cuando tenga que hacer el trabajo de campo, que en este caso su trabajo de campo, porque su investigación va a ser eminentemente cualitativa, va a tener que levantar un inventario. Hay que hacer una inventariación de las especies, en este caso de la flora y de la fauna, y de esa inventariación usted ya se va a quedar con una especie
que la va a trabajar, ¿no? Para, en este caso, para la conservación. Me gustaría la conservación de las orquídeas nativas. Perfecto. Eso me gustaría ver. Ahora, sí, dentro del Aparte que me inventario, gustan como, las orquídeas. claro, ahora como dice el compañero, lógicamente que dentro, por eso tiene que utilizar como técnicas las fichas de inventarios, de inventariación, ¿no? Entonces, en una ficha entrarán los cóndores, pero usted no va a trabajar los cóndores, pero sí los va a anunciar de que están en el área física, en ese espacio físico se encuentran los cóndores, y es que eso también va a dar luces para que a futuros trabajos de investigación, otro trabajo puede ser justamente la conservación de los cóndores, a pesar de que usted va a conservar las orquídeas y va inclusive a fomentar, porque la conservación va a estar direccionada, es decir, no hay personal en las áreas protegidas. El gran problema que tenemos es ese. Y la gente va a seguir yendo a sacar las plantas completas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que buscar, en su proyecto, en su propuesta, tendrá que buscar una forma alternativa, y una forma alternativa puede ser vender los plantines y además generar los recursos económicos, ¿no? Ahora, lo puede orientar como ecoturismo o como la parte eminentemente ambiental. Ya. Entonces, sí, la parte de la propuesta que más o menos estoy tomando nota es la parte del, como veo que la parte del chorro, que es como ecoturismo que se está lanzando en la ciudad de Camiri, entonces reduciría ahí mi ámbito espacial, y en ese delimitar un circuito para la conservación de las orquídeas nativas. Claro. Y también para la parte lúdica, ¿no? Para la parte del turismo. Es decir, la conservación hoy en día, y eso es en todas partes del mundo, la conservación de las especies tienen que ir, es decir, unidas con acciones o ¿no? con actividades que generen recursos económicos. Porque se dice hay que conservar. ¿Y quién te va a dar la plata para conservar? Si la conservación necesitas poner guardabosques, necesitas poner carteles de señalización, necesitas poner carteles de difusión, necesitas hacer campañas de concientización para la no, en este caso, deforestación. Se necesita un montón de dinero, ¿no? Y sabemos que en este caso los estados ya no tienen dinero para eso. Entonces hay que buscar algo que genere recursos económicos. ¿Y qué genera recursos económicos? El turismo. No hay otra. Sí. Y esos recursos van a ir a la conservación, ¿no? Señalización, interpretación ambiental. Es un mundo de cosas que se requieren. Si no hay una propuesta agradable, por ejemplo, para que los turistas suban al chorro, por ejemplo, en Camiri. No sé, no hay una empresa, digamos, que formalmente lleve a los turistas a esa, no se ha promocionado. Pero claro, en este caso, Betty, el problema no es de que exista o no exista la empresa. Lo que se requiere es poner en valor el recurso turístico. Y este recurso turístico es eminentemente un recurso ambiental. Entonces hay que poner en valor. Ok, profe, muy amable, gracias. Perfecto. Luego voy a delimitar todas estas situaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más sobre el tema? Eddie, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Tatiana, ¿estás solicitando? Interesante el tema de las orquídeas en Cochabamba. Sí, como le digo, hay lindas experiencias. Tatiana, ¿usted pregunta? Ahora no, porque ya mi sistema ya está mal aquí. A mí me gustaría el Jucumari, que sea sujeto de estudio. Eso se podía hacer el Jucumari, yo creo que con algo, no sé, había que un poquito
poder ver en la universidad si hay algunos trabajos de grado, para el pregrado, alguna cosa que se puede elaborar justamente la conservación del jucumari, porque ya esa especie está totalmente en extinción. Las últimas especies. Así es. Sonia Palabra, doctor. Magisevich, ella lo está haciendo un seguimiento, ya los ha avistado, tiene fotografía, el otro día me estaba mostrando, y esa área protegida, mi querido profe, nació con ese espíritu de proteger al jucumari. Qué lindo sería que Betty Montaño apunte por ahí, porque no me parece que esa es su casa del jucumari, la serranía del Sararenda, que es la parte subandina y que es la parte que ahí vive. Entonces, a mí me encantaría. Claro, pero estamos viendo de que ella está tomando más las orquídeas, ¿no? Estos que define ella, también para que su proyecto, y la parte, que hay que buscar también la parte de la rentabilidad, ¿no? Entonces, tal vez haciendo un corredor ecoturístico al sector, se va a lograr financiamiento, y en este caso sí se puede conseguir para la parte de infraestructura, financiamiento de la cooperación internacional, financiamiento también nacional para que el proyecto sea, es decir, sustentable económicamente a largo tiempo, ¿no? La palabra, doctor. Perdón, ustedes. Tatiana. Tatiana, adelante. Ya, doctor, en el asunto de las preguntas de investigación que se vuelcan en los capítulos, yo ayer le había hecho una consulta puntual porque yo tengo la tesis, pero entiendo que tengo que volver a presentar el perfil para que me aprueben el tema, me designen nuevamente tutor y pueda avanzar en la defensa, o bueno, en la corrección del contenido y luego seguir hasta la defensa. Bueno, mi cuestión es la siguiente. Yo ayer le había mencionado solo 3 aspectos que se volcaban en el capítulo y usted me dijo que el primero tiene que ver con antecedentes, bases y concepto. Entonces, la primera pregunta tendría que ser así. ¿Cuáles son los antecedentes? No. Perdón, Tatiana. La primera pregunta es, ¿qué establece o qué dice la teoría sobre ese objeto de investigación? Ah, ya, muy bien. ¿Qué dice la teoría? Pero ahí estarían incluidos los antecedentes. Los antecedentes van, no necesita ser un capítulo, o si es un capítulo no hay problema, pero el cuerpo de la tesis va a ser el marco teórico, el diagnóstico y la propuesta. Ya, ya. ¿Cuáles son las bases teóricas? Muy bien. El otro asunto que solamente era un comentario breve. Usted hacía mención respecto a en las universidades públicas, la asignación de materias, que nosotros hablamos de carga horaria. Si bien es cierto, los profesores universitarios en el sistema público se adjudican cátedra, estas no son definitivas en el sentido de que cuando hay modificaciones del plan, se tienen que reasignar nuevamente en función a perfil y disponibilidad. Y hay otro elemento también que creo que es importante a la hora de cambiar la actitud del docente, y es que se están aplicando, por lo menos se ha establecido que en esta gestión se va a aplicar la evaluación, no solamente por parte del director de la carrera, sino también de los estudiantes. Y la evaluación no es una evaluación de conocimiento, ¿no? O sea, no es porque ya es un profesional que tiene la calificación para desempeñarse en el área docente, sino en el sentido de trabajar el contenido de la materia por competencia, en los métodos que está aplicando, en la bibliografía, etcétera. Entonces yo creo que eso tiene que ser también una pauta para enfocar al maestro, porque en esta maestría de educación superior tenemos 2 protagonistas, los estudiantes y los profesores. Y si es que no hay participación del profesor, ninguna de nuestras propuestas va a ser viable, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo utilizar el término que los estudiantes evalúen a los docentes. Siempre he estado, es decir, no he estado de acuerdo y siempre he discutido esto en las diferentes universidades donde me han pedido las consultorías o las cosas, ¿no? Entonces, lo que sí es la percepción que tiene el estudiante sobre su docente. ¿No? La percepción. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque desde hace 15 años o más ya
las primeras universidades privadas en Bolivia y hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, siempre establecen de que los estudiantes deben evaluar al docente. Y lo que ha sucedido, ¿no? En estos años, le hablo por lo menos de 10 años, que cuando se empodera al estudiante para que evalúe con el término evaluar, otra cosa es la percepción que tiene el estudiante en relación al docente. Cuando evalúa el estudiante al docente, sabe de que Es subjetiva. no, es objetiva, pero hay objetividad, pero el problema es que, no estoy de acuerdo, es objetiva, pero muchas veces el estudiante logra inclusive que ese docente, eso ocurre en las universidades privadas, ha ocurrido en las universidades privadas, ¿no? No en las estatales. Han logrado de que los estudiantes, de que los docentes sean retirados. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? Primero, nos hemos dado cuenta con el transcurso de los años de que como el docente está siendo evaluado por los estudiantes y ese criterio que tienen los estudiantes en relación a su docente es un elemento fundamental para la permanencia o el retiro de los docentes, los estudiantes a los docentes que eran más exigentes los calificaban con una evaluación mínima. Porque les decían, ¿no? Porque exige, entonces, pero no en la encuesta no estaba si exigía o no exigía. No, es malo, es esto, es el otro. Entonces, sobre 100, por ejemplo, una porcentual sobre 100, ese docente saca 20. Y para eso el director de carrera, ¿no? El director de carrera, pero si este es mi mejor docente, este es el docente que más cumple, este es el docente que exige, este es un docente que no se deja, en este caso, que los estudiantes se impongan. Entonces, también nos hemos dado cuenta que los docentes facilones, si vale el término, aquellos docentes que ya el estudiante le ponen nota de 90, nota de 100, nota de 100, nota de 100 en las evaluaciones del proceso de aprendizaje, ¿no? Resulta que como el estudiante se ve beneficiado con esas notas de 100, este es excelente, es mi docente. Entonces, por eso que desde hace unos 5 años o 8 años atrás, ya se ha cambiado ese escenario para que el estudiante solamente pueda percibir a su docente, qué percepción tiene sobre su docente en relación al manejo de las estrategias, en relación a la evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se trabaja, y sobre eso se trabaja también la percepción que tiene el inmediato superior, que puede ser el jefe de carrera, el director de carrera, sobre su docente. ¿No? Sí, entonces, solo una acotación más. En el caso de los profesores de las universidades públicas, ese no es el parámetro para que sean removidos de la cátedra, sino que es un parámetro para el escalafón docente. Y segundo, digamos, tal vez el término está mal empleado, como usted dice, no debería ser autoevaluación, sino percepción, porque como le digo, por lo menos ahora con el uso del sistema virtual y la plataforma, se verifica si es que el profesor le ha hecho conocer a los estudiantes el programa en base a competencia. O sea, ese es un parámetro de de percepción. Entonces, si el profesor efectivamente lo ha subido a la plataforma, si le ha presentado a su director de carrera, está cumpliendo con los parámetros. Y aquí vendría el equilibrio con lo que usted señala del director de la carrera, que si ha recibido los documentos, que si eso consta en la plataforma, el parámetro está cumplido. En lo que respecto a esto de los profesores que tengan mayor o menor aceptación, creo que, bueno, no sé en cierta medida, pero los estudiantes también reconocen a los profesores que aportan a su formación, al menos en sus conversaciones, ¿no? Entonces, sí. Pero esto generalmente ocurre mucho más cuando ya los estudiantes han terminado la carrera y cuando tienen que irse a enfrentar al mercado laboral, dicen, ay, pero si aquel mi docente me decía que esto era así, que esto era así. Entonces yo creo que ese es el momento en que toman la conciencia de que ese docente era bueno, era exigente, y que si lo aplazaba, pues lo aplazaba porque no sabía. Y si reprobaba porque no sabía. Y que debería volver a tomar la asignatura hasta aprender, ¿no? Pero eso pasa en el post, ¿no?
Yo me acuerdo, le voy a poner un ejemplo de mi esposa, que Dios la tiene en su gloria, hace pocos meses ha fallecido. Ella ha sido docente por más de 25 años en la universidad, en San Simón. Entonces, hace unos 6 años yo me acuerdo de que ella exigía de que los estudiantes deberían leer un libro. Y el libro no tenía más de 200 páginas. No eran tomos de tomos. Entonces, a los estudiantes en las clases presenciales les decía, tienen que leer de tal a tal capítulo, a pesar de que ella de tal o tal capítulo de tal a tal página, a pesar de que ella hacía la clase, trabajaba videos, porque ella también era pedagoga. Entonces, daba muchas, aplicaba muchas estrategias para hacer un dinamismo en el aula, ¿no? Resulta que al final los estudiantes se sublevan y dicen, no vamos a leer. Entonces, por lo menos, pues lean, les dijo Blancanieves y los 7 enanitos. Basta ese hecho que a las 48 horas, pero toda la facultad estaba panfleteada por los estudiantes. Docente que dice que leamos el libro de Blancanieves y los 7 enanitos. Eran más de 500 panfletos que estaban pegados en los ascensores, en los pasillos, en las puertas de las aulas, dentro de las aulas, ¿no? Entonces, este fenómeno generalmente ocurre mucho más cuando las carreras son grandes, ¿no? Cuando las carreras son grandes y tienen más de 5,000, 7,000 alumnos una carrera, entonces los centros de estudiantes saben que son empoderados, porque ahí estamos la paridad en la votación, ¿no? Porque quienes definen también la elección de las autoridades son los estudiantes, el estamento estudiantil y el estamento docente, ¿no? Entonces, es complicado. Es decir, trabajar en carreras que son extremadamente masificadas con más de 10,000 alumnos es bien difícil, porque suceden estas situaciones, ¿no? En cambio, carreras que son pequeñas son más, hasta inclusive el trabajo del docente en aulas pequeñas es mucho más personalizado. Uno conoce a sus estudiantes, identifica dónde están sus potencialidades, dónde están sus falencias. Hacemos inclusive trabajo, es decir, educación personalizada, porque ayudamos más al que está en desbeneficio, que necesita mayor atención, etc. Pero un aula donde se tenían 250 alumnos o 200 alumnos es más complicado, ¿no? Así es, doctor. La experiencia ocurre. Licenciado. Buenas. Te habla Milton. Dígame, Milton. Esa realidad, pero yo concuerdo con el compañero que decía subjetiva, porque actualmente nuestro medio, propiamente en la FICH, no es tan fácil de pedir la percepción real del estudiante por temor a que el docente pueda tomar medidas sobre el asunto. Y en cuanto a si el jerárquico superior pueda también ver de una forma imparcial, es medio difícil de poder tomarlo, ya que, siendo honestos, es un conjunto de familias enteras, pues, ¿no? Ahí está esposo, marido, mujer, entonces primos, todo, y la imparcialidad es un poco cuestionable en ese sentido, pero no lo tomen de mala forma, pero es mi percepción. Claro, es decir, yo la mayor experiencia que tengo son en universidades privadas. Le digo que hay una universidad privada en Santa Cruz, que no la he visto en La Paz, he visto en Santa Cruz. Para hacer, lo que ellos tienen es un departamento de seguimiento al docente. Entonces, y esto fue inclusive antes de la pandemia, ¿no? Es una universidad que ha puesto cámaras en sus aulas. Y dentro del departamento creo que tenían 2 o 3 personas que cada día, viernes en la tarde, aleatoriamente se sorteaba la evaluación que se iba a hacer, el seguimiento que se iba a hacer. Se hacía el seguimiento y paralelamente la evaluación al docente. Y decíamos aleatoriamente porque
se decía, por ejemplo, vamos a hacer la evaluación el día lunes a primera hora, el seguimiento, y la evaluación a materias pares, ¿no? Materias pares de semestres pares de cada carrera. Materias pares serían materias, la materia 2, la materia 4 y la materia 6 de semestres pares del segundo semestre, del cuarto semestre, del sexto semestre y del octavo semestre. Ellos escogían y determinaban 3 días antes aleatoriamente la selección. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían una pantalla de por lo menos debe ser pues una pantalla de televisión de más de 1 metro. Y son pantallas que estaban puestas en la pared de la oficina principal, ¿no? Entonces, bajaban las imágenes de los videos y eran como cuadrículas, ¿no? En la pantalla que estaba cuadriculada, como aquí ven ustedes la pantalla de su computadora con el Zoom. Entonces, lo único que hacían ahí, tenían sus planillas, ¿no? Tenían sus planillas y decían, bueno, tal docente, a ver, veremos, agarraban las planillas, que esas planillas habían sistematizado ya el avance de la asignatura, es decir, el tema, el tiempo, es decir, la fecha y qué contenido debería estar avanzándose. Y lo único que hacían era mirar. Y al mirar, registraban lo que miraban. Entonces, para el día miércoles o jueves, ya tenían todas las planillas entregadas a los directores de carrera. Y el director de carrera lo único que hacía era llamar al docente y decirle, mira, se te ha hecho la evaluación, tú tenías que estar avanzando según tu plan global el tema 3. En tu plan global, según la fecha, es el tema 3. Pero tú estás en el tema 1. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí el docente explicará, etc. Luego se le dice, en tu plan global tú estableciste que ibas a utilizar para el tema, si estaba, por ejemplo, en correlación, tenía que estar cursando el tema 3 y efectivamente estaba cursando el tema 3 en el momento que se hace el seguimiento y la evaluación. En el tema 3 tú pones en tu plan global de que ibas a utilizar esta estrategia. Pero no. Toda la clase de los 90 minutos, 50 y 50 son 100 minutos en universidad privada, en los 100 minutos has hablado de tu vida, de tus problemas, de tus experiencias, pero no has tocado en sí el tema de avance. ¿Qué está pasando? Entonces, y una situación es bien cierta. Cuando el docente sabe que le están haciendo un seguimiento al proceso de enseñanza, el docente se va a esmerar más en cumplir lo planificado. Eso no significa de que al docente se le va a pedir que se vaya, etc. No, sino se le pide, en este caso la Universidad de Santa Cruz, esta universidad privada, le pide ver qué está sucediendo y que no se vuelva a repetir esto en la siguiente evaluación, si nuevamente de aquí a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, aleatoriamente sale ese docente, ¿no? Pero el docente, al sentirse que le están haciendo seguimiento, ¿no? El rendimiento es mucho mejor. Y luego del rendimiento, es decir, del seguimiento, también hay que hacer el acompañamiento. Es decir, este departamento de seguimiento y evaluación también debería ser el de acompañamiento. Y el de acompañamiento significa que si se identifica de que el docente está presentando ciertas falencias en el proceso de enseñanza, una persona de ese departamento debe ir al aula con el docente y ayudarlo al docente a encaminar el proceso de enseñanza. En otras universidades privadas, más chicas, por ejemplo, lo que se hace, ¿no? Se ha visto de que el docente registra el momento de poner su huella en la asistencia
son sistemas informáticos mucho más pequeños, registra el plan, es decir, registra el avance de su materia. Y cada fin de semana, cada viernes o cada sábado, el director de carrera o el coordinador de carrera, lo único que hace es cotejar lo que ha registrado en el sistema, en la computadora donde pone su huella digital, con el plan global. Pero también ahí hemos visto que hay chanchulla del docente, porque el docente lleva su plan global chiquitito, en mínimo, dice, hoy es viernes 22, ¿qué tenía que llevar el viernes 22 según mi plan? El tema 4, el subtítulo 1, subtítulo 2 y registra. Pero cuando en la realidad estás avanzando el tema 2, pero en el sistema está registrado así. Entonces ahí ya está la creatividad en la parte de la gestión educativa. ¿Y qué es lo que se hace? Al azar también. En este caso, el director de carrera debe ir al aula, se sienta en el último asiento y lo único que hace es con su planilla registrar qué es lo que está avanzando el docente en 10 minutos. Y después va a cotejar lo que dice el plan global, lo que ha registrado el docente en la plataforma y lo que está llevando. Ahora, si no se quiere pasar esa molestia de ir al aula, hay otra situación que se puede hacer. Ya se sabe, y se tiene también un listado de los alumnos que tienen el mayor índice de asistencia. Y entre comillas, que son estudiantes que están en ventaja. Pedir los apuntes. Y préstame tus apuntes, 20 minutos. Y de acuerdo al cuaderno de apuntes del estudiante, registrar el tema avanzado, etc. Hay formas de hacer el seguimiento. Bien, nos damos, por favor, un intermedio de 20 minutos. Sí, doctor. Solamente para no dejar un cabo suelto. De acuerdo. Dígame. A la susceptibilidad de las evaluaciones. Primero que se hacen ante el departamento en línea. O sea, no es que entre el profesor con su hoja y donde pongan el nombre y apellido de los profesores, los estudiantes. Y segundo, respecto a las relaciones que pueden existir entre docentes, estudiantes, directores, autoridades, existen normas para establecer, la fecha en que uno debe presentar al estudiante su examen evaluado para hacer las observaciones y las explicaciones. O sea que se tienen que despejar algunas, digamos, algunos temores en ese sentido, y otro que la universidad pública está en un proceso específicamente de implementar, no solo a nivel central, sino en las facultades descentralizadas, todas estas aplicaciones de seguimiento y evaluación a los profesores. Sí, eso es todo. Es bien saludable, ¿no? Es bien saludable. Bien, sí. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos en 20 minutos. 20 minutos, mi licenciado. Sí. Ok, profe. Está bien. Perfecto. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.